Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, continuando con esta saga de este legado prohibido de una raza caída, esta conexión que hay entre estos llamados ángeles, vigilantes, hombres pájaro. Bueno, continuemos, que esta es la cuarta parte. Espero que les gusten este tipo de videoprogramas. Es un artículo de La Cara del Pasado. Es escrito por Javier Bartlett. Entonces comencemos con la cuarta parte, Fuerzas Inciertas. Miren, los sumerios fueron un pueblo único, con su propia lengua y su propia cultura. Nadie conoce su verdadero origen ni de dónde obtuvieron estos fundamentos del conocimiento que les había ayudado a fundar varias ciudades-estado durante el cuarto milenio antes de Cristo. Sin embargo, los sumerios mismos fueron bastante explícitos en este punto. Y es que ellos afirmaban que toda la cultura era heredada de los Ananaje, o los dioses de An, que habían venido del territorio ancestral en las montañas. Y para enfatizar este punto utilizaron un ideograma de la montaña para denotar esto, el país, es decir, Sumeria. Construyeron sigurtas de 7 niveles de honor a los dioses fundadores. Sería posible, por lo tanto, que este mencionado pueblo de los vigilantes del Kurdistán impulsara el nacimiento de una civilización occidental. Y es que los arqueólogos no tienen ningún problema en aceptar que Kurdistán fue la cuna de la civilización del Oriente Próximo, poco después de la recesión de la última edad de hielo, aproximadamente hacia el 8500 a.C. Sugirieron que esta región algunos de los primeros campos de agricultura, domesticación de animales, cocción y pintado de cerámica, metalurgia y herramientas y utensilios de obsidiana. Aquí, curiosamente, desde el 5750 a.C. y en adelante y durante varios cientos de años, parecía que todo el Kurdistán, el comercio de la obsidiana, tanto del bruto como de la trabajada, estuvo centrado alrededor de un volcán extinto llamado Nemrut Dag, y en el sureste de las costas del lago de Van, la misma zona en la que hallarían probablemente las míticas tierras del Edén y Dilmun. El Kurdistán fue indudablemente el punto de origen de la supuesta explosión neolítica a partir del 9º milenio a.C. Y esto es en adelante. De hecho, el sitio de la vida de la comunidad asentadas en Kurdistán posiblemente se desarrolló de la primera forma conocida de trueque simbólico. Este método primitivo de intercambio condujo a la creación del alfabeto escrito, la primer sistema de la ideograma de la llanura mesopotámica, en algún momento durante el cuarto milenio antes de Cristo. Por tanto, es comprensible que la civilización surgiera por primera vez en el creciente fértil durante la misma época, y desde aquí, por supuesto, se extendió rápidamente a muchas otras regiones del viejo mundo. Y a la luz de esta información veremos que la evolución de Oriente Medio parece ser seguramente la obra de unas cuantas sofisticadas granjas comunales proto-neolíticas ubicadas en las montañas, y estribaciones del Kurdistán que serían las responsables del desarrollo de la sociedad civilizada. Sin embargo, ¿qué provocó esta llamada explosión neolítica? ¿Y por qué empezó todo en esta región remota y tan montañosa? Así pues, faltaban algunas cosas, como se ha observado en Mehrat R. Izadi, conocido estudioso de la historia cultural de Kurda. Mira, los habitantes de esta tierra atravesaron un inexplicable estado de acelerada evolución tecnológica, impulsado por fuerzas todavía inciertas. Antes bien rápidamente sacaron ventaja de las comunidades de sus alrededores, la mayoría de las cuales estuvieron también entre las sociedades tecnológicas más avanzadas del mundo. Y para emprender tal transformación de una economía de baja densidad de caza y recolección a una economía de alta densidad de producción de alimentos, ¿cuáles pudieron haber sido estas fuerzas aún inciertas? ¿Fueron acaso estos vigilantes, de quienes se dice que proporcionaron a la humanidad estas artes prohibidas y estas ciencias de los cielos? Si es así, estaría pasando por alto algunas pruebas capitales, ya descubiertas por las palabras de los arqueólogos y los paleontólogos, que podrían sostener semejantes hipótesis extremas. Pero, de vuelta, con estos informes arqueológicos y las actividades de las excavaciones en el Kurdistán, busqué arduamente durante largo tiempo. Lo que encontré
me sorprendió. Por ejemplo, a finales de los años 50, Ralph y Rose Solecki, dos destacados antropólogos, estaban excavando distintos niveles de ocupación dentro de una cueva enorme con vistas al río Grand Sab, en un sitio conocido como el Saguichemi Sanidar, cuando hicieron aquí un descubrimiento de increíble importancia para este debate. Ellos descubrieron una serie de cráneos de cabra colocados juntos a una colección de huesos de alas de grandes aves rapaces. Todas estas alas habían sido cortadas de los cuerpos de las aves en cuestión, y muchos todavía tenían la articulación cuando fueron encontradas. Esta datación de carbono 14 de los depósitos orgánicos asociados con estos restos arrojaba una antigüedad de 10.870 años, más o menos 300 años, es decir, hacia el 8.870 a.C. Las alas de los pájaros fueron identificadas como las de 4 Gyptaios barbatus o buitres quebrantahuesos, uno de Gyps fulvus, que es el buitre leonado, 7 Aliatus albicella, que es un águila marina de cola blanca, y un Otistarda, que es la abutarda, de las cuales solo las últimas siguen siendo nativas de la región. También se hallaron los huesos de 4 águilas pequeñas de especies indeterminadas. Todas excepto la abutrada eran aves rapaces, mientras que los buitres eran obviamente carroñeros. Este descubrimiento de las alas de pájaro cortadas había planteado dificultades evidentes para los Solecki. ¿Por qué solamente se seleccionaban determinados tipos de aves para este fin? ¿Y cuáles habían sido exactamente el papel desempeñado por estos enormes aves rapaces en las mentes de aquellos que habían depositado en la cueva Sanidar? Bueno, las alas del chamán. ¿Qué hay con esto? En un importante artículo titulado Rituales de aves rapaces en Saguichemi Sanidar, publicado por la revista Summer de 1977, Rose Solecki esbozó el descubrimiento de los restos de cráneos de cabras y aves. Ella sugería que las alas casi con certeza habían sido utilizadas como parte de algún tipo de traje ritual, llevado como decoración personal o con algún fin ceremonial. Las vinculó con este culto chamánico del buitre, con Catalhuyuk, que era una comunidad protoleolítica y en Anatolia Central, que es hoy Turquía. Aquí habían alcanzado su cenit en 2000 años después de que las alas de estos pájaros hubieran sido depositadas a 565 millas de distancia en la cueva del Sanidar. Rose Solecki reconoció esta enorme importancia de estos hallazgos. Se dio cuenta de que constituían firmes pruebas de que la presencia era tan importante culto religioso en el área del Saguichemi Sanidar, por lo que concluyó en su artículo, y ojo con esto que dice: la gente de Saguichemi debe de haber atribuido a estas grandes aves rapaces poderes especiales. Los restos de fauna que hemos descrito en el sitio deberían de representar una parafernalia ritual especial. Ciertamente, los restos representaban un esfuerzo concentrado por un buen número de personas solamente para cazar y capturar un número tan elevado de aves y cabras. Por otra parte, las alas se reservaron para extender las plumas o para hacer abanicos con ellas, y bien fueron usadas como parte de un traje para un ritual. Uno de los murales del santuario del Catalhuyuk representa una escena ritual, y esto es una firma humana vestida con una piel de buitre. Esta era la extraordinaria prueba de la existencia de chamanes buitres en las montañas del Kurdistán hacia el 8870 a.C. Es más, todo esto ocurría a solamente 140 kilómetros al sureste de la ubicación sugerida para el Edén del Dilmud, en el lago de Van, en un momento en que todos los pueblos del antiplano del Kurdistán iban evolucionando de primitivos cazadores-recolectores a comunidades protoneolíticas establecidas. Podrían haber una conexión entre estos cráneos de cabras y restos de aves de rapiña, y estas fuerzas aún inciertas detrás de la repentina explosión del neolítico en la región. Recuerden, ya habíamos determinado que los vigilantes utilizaban estos abrigos de plumas, probablemente de cuervos o de buitres. Mi mente daba vueltas y varias posibilidades. ¿Qué demonios había ocurrido con esta cueva con vistas al Gran Sab, el cual, por supuesto, ha sido citado como uno de los 4 ríos del paraíso? Había sido visitada por los vigilantes, estos ángeles humanos, en el 9º milenio antes de Cristo.
Esta presencia de restos de aves de presa sigue siendo lógica. Pero ¿qué pasa con los 15 cráneos de cabra? ¿Cómo podrían encajar en este escenario? Bueno, conozcamos esto, la cabra para Azazel. Este Pentateuco registra como cada año el día de la expiación. Se abandonaba una cabra en el desierto para Azazel, acarreando en sus espaldas los pecados de los pueblos judíos. Además, se decía que Azazel, uno de los líderes de los ángeles caídos, había fomentado una raza de demonios conocida como los Seirim o machos cabríos. A estos demonios mencionaban varias veces en la Biblia, se les rendía culto, eran adorados por algunos judíos, incluso hay algunos indicios de que las mujeres realmente copulaban con estas cabras demonio, ya que afirma el libro de Levítico, el 17:7, y ellos no realizarían sus sacrificios a los machos cabríos o los Seirim, después de que ellos hayan fornicado. Tal vez un eco lejano de la forma en que los vigilantes habían tomado mujeres de entre la clase mortal. Esta relación clara entre los vigilantes y los machos cabríos es tan fuerte que llevaron al erudito hebreo J.T. Milik a la conclusión de que Azazel no era evidentemente un simple chivo, sino una cabra gigante que combinaba características similares a una cabra junto con los de su nombre. En otras palabras, había sido un hombre cabra, un chamán cabra. Y así es que aparecen que no solamente había vigilantes u hombres pájaro, chamanes buitres participaban en prácticas del más allá, sino que también había chamanes cabra. Y es extraño pensar que estas sociedades entre Azazel y el macho cabrío estaba dentro de las conversiones de la cabra del símbolo del diablo, así como la razón por la cual la gente hoy en día tan adversa al pentagrama invertido. ¿Qué pasa con el ave pavo real? El erudito kurdo Mehred Izadi consideraba también que estos restos de aves de presa de la cueva del Shanidar como prueba de una cultura chamánica, cuya memoria influyó en los desarrollos de la tradición de los ángeles. De hecho, el Kurdistán es la cuna de 3 cultos autóctonos de adoración a los ángeles. El más famoso y enigmático de estos es el de los Yeshidis, o del Kurdistán iraquí. Sus creencias se centran en alrededor del su supremo llamado Melek Taus, o el ángel pavo real, que es venerado por la forma de extender una imagen de pájaro, conocida como Sanjak, y estas estatuas, que se asientan en una columna de metal similar a los candelabros, están hechas normalmente de cobre y de bronce. Lo más curioso es que se apareciera claramente entre los Sanjaks, conocidas más antiguamente, que no son en absoluto pavos reales. En cambio, muestran un cuerpo aviar bulboso, una cabeza con una nariz ganchuda. Izadi ha sugerido que los ídolos de Sanjak tienen más posibilidades de ser representaciones de un ave rapiña, como las que aparentemente fueron veneradas por los chamanes del Sanidar, y en otras palabras, el buitre, el águila o la abutarda. ¿Qué pasa con el pueblo Jarmo? Todos estos eran buenas noticias, ya que ayudaban a reivindicar una idea de que existía de una avanzada cultura en las montañas del Kurdistán, y en el inicio, en esta revolución neolítica. Si se trataba de estos chamanes buitres que habían llevado este conocimiento superior a la cada vez más desarrollada comunidad agrícola situada al pie de las colinas, entonces quizás representaba realmente la verdadera situación detrás de los mitos de los vigilantes que transmitieron las ciencias celestiales a la humanidad. Sin embargo, hay una descripción de estos chamanes más allá de la apariencia de un atuendo ceremonial. Se parecían de alguna manera a los individuos de altos, piel blanca, rostros brillantes y con aspectos de víbora a los que se refería en la literatura enoquiana y del Mar Muerto. ¿Habría también pruebas arqueológicas de la antigua existencia de una raza que tenía al menos alguno de estos rasgos distintivos? En efecto, existe, ya que en el lugar llamado Jarmo, que domina el río Bajo Sab en el Kurdistán iraquí, los arqueólogos habían descubierto pruebas de una avanzada comunidad proto-neolítica que prosperó alrededor del año 6750 a.C., al menos durante 2000 años más, y de hecho, los ejemplos conocidos más antiguos de metalurgia primitiva se han encontrado en Jarmo. Lo más interesante es que estas personas eran diestras en la producción de pequeñas imágenes esculpidas en arcilla ligeramente cocida. Se han desenterrado, literalmente,
miles de estas figurillas que hallamos desde los primeros niveles de la ocupación. La mayoría de estas representaciones animales y pájaros. Algunos representan claramente cabezas humanas, mientras que otras muestran una figura femenina, posiblemente una representación de la diosa madre. Y de la impresión de que la comunidad de Jarmo disfrutaba de captando las imágenes del mundo que les rodeaba, de la misma forma que hoy en día tomamos fotografías. Sin embargo, si este fuera el caso, entonces, ¿cómo pudiésemos explicar la presencia entre estas pequeñas figuras de varias cabezas antropomórficas con caras alargadas, ojos rasgados, claramente de lagarto, o más estrictamente, de características reptiloides? Este aspecto es virtualmente no humano, sus ojos desorbitados más parecen ser bichos extraterrestres que formas humanas abstractas. Esta visión de las fotos de estas cabezas de Jarmo me produjeron un escalofríos en la espalda, ya que los mejores ejemplares tenían tremendas similitudes con la descripción de los vigilantes en la literatura enoquiana y en el Mar Muerto. Era posible, pues, que el pueblo neolítico de Jarmo hubiese representado de forma parcialmente abstracta las caras de víbora de los extranjeros altos vestidos con capas de pluma que se habían presentado sin ser invitados. ¿Fueron acaso estos extranjeros los que proporcionaron a las comunidades como la de Jarmo el conocimiento de la metalurgia, así como los rudimentos básicos de la agricultura? Solo podemos especular, pero vale la pena señalar que se sabe que estas herramientas de obsidiana encontradas en Jarmo fueron realizadas como materias primas procedentes de la base de Nermut Dag en el lago Van. ¿Acaso los vigilantes trataban con obsidiana? ¿Podrían ser estas herramientas finamente trabajadas un indicio de la presencia de otras comunidades similares del Kurdistán? Amigos, hasta aquí voy a dejar este relato. Todavía nos falta más para tratar este legado prohibido de la raza caída, porque continuaremos con el pueblo de la serpiente. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Espero que les haya interesado este tema. Sí, ya he recibido algún reclamo de personas que dicen: Pablo, ya no toques esos temas, ¿no? Pero bueno, hay que variarle un poco, amigos. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego.